Juan Gabriel detuvo el espectáculo e hizo una pregunta que absolutamente nadie esperaba. ¿Dónde está Victoria? 11.000 personas en el Auditorio Nacional quedaron en un silencio absoluto, porque nadie, excepto una familia ubicada en la tercera fila, tenía idea de quién era esa persona. Lo que ocurrió en los minutos siguientes se transformaría en uno de los episodios más emotivos y recordados de toda la historia de la música mexicana. Era el 23 de agosto del año 2003, en la Ciudad de México. El recinto se encontraba completamente repleto, como sucedía invariablemente cada vez que Juan Gabriel se presentaba en ese escenario. Victoria Ramírez era una niña de apenas 10 años que llevaba 3 años enfrentando con enorme valentía una leucemia linfoblástica aguda. Esa noche estaba sentada entre sus padres, Roberto y Elena, y sin alcanzar a comprender por qué el cantante acababa de pronunciar su nombre frente a miles de personas que la miraban sin conocerla. 2 semanas atrás, los médicos habían comunicado la noticia más devastadora posible. El cáncer había regresado de manera agresiva y sin contemplaciones. Todas las alternativas de tratamiento se habían agotado por completo, y Victoria tenía, en el mejor de los casos, apenas unas semanas de vida. Su último deseo había sido asistir a un concierto de Juan Gabriel y cantar junto a él Hasta que te conocí, la canción que la había sostenido emocionalmente durante 3 años de tratamientos dolorosos y extenuantes. El espectáculo había arrancado 1 hora antes con la energía explosiva y característica de Juan Gabriel. Vestido con uno de sus deslumbrantes trajes llenos de brillos, acompañado por su banda completa y un grupo de mariachis, había interpretado Noa Noa. Así fue, y te lo pido por favor, mientras el público coreaba con fervor cada una de las palabras. El Auditorio Nacional vibraba con 11.000 personas, cantando, bailando y llorando con cada canción que salía del escenario. Victoria se encontraba en la tercera fila junto a sus padres. Llevaba puesta una camiseta de Juan Gabriel que le quedaba considerablemente grande y un pañuelo de colores vivos en la cabeza, cubriendo la calvicie provocada por los meses de quimioterapia. A pesar del tubo de oxígeno, discretamente colocado bajo su nariz, cantaba cada tema que conocía con una vitalidad que sus padres no habían presenciado en muchísimos meses. Los fanáticos ubicados alrededor habían notado su delicada condición y de manera espontánea crearon un espacio protector a su alrededor, mientras la incluían en cada momento de la experiencia. Una señora mayor le había entregado las flores que traía destinadas para Juan Gabriel, diciéndole con ternura: «Tú las necesitas más que yo, mi niña». Victoria las había recibido con una sonrisa enorme que iluminó su rostro pálido. «Este es el mejor día de toda mi vida», había susurrado Victoria a su madre, con los ojos brillando de una felicidad genuina que ningún medicamento del mundo podría haber creado jamás. El vínculo profundo de Victoria con la música de Juan Gabriel había nacido 3 años atrás, durante su primera hospitalización, cuando tenía apenas 7 años, y el mundo le parecía un lugar incomprensible y aterrador. Una enfermera llamada Carmen acostumbraba poner música suave durante los tratamientos para distraer a los pequeños pacientes del dolor insoportable, y cuando Hasta que te conocí resonó por primera vez en aquella sala clínica fría e impersonal, Victoria pidió de inmediato que la volvieran a poner. Y luego otra vez, y otra vez más. «Esa canción me hace sentir fuerte», le había explicado Victoria a sus padres con una claridad sorprendente para su corta edad. «Cuando Juan Gabriel canta sobre superar el dolor, yo siento que también puedo superar el mío». Durante 3 años de quimioterapia agotadora, inyecciones dolorosas y noches interminables sin poder dormir,
La Victoria había mantenido encendido un único sueño que nadie podía apagar: ver a Juan Gabriel cantar en vivo y compartir con él esa canción que se había convertido en su escudo invisible contra el miedo y el sufrimiento. Sus padres le habían prometido que, en cuanto estuviera suficientemente recuperada y con fuerzas, irían juntos a verlo. Esa promesa había sido durante meses una razón poderosa para resistir, para tolerar los tratamientos más duros, para no rendirse cuando el cuerpo pedía descanso. La promesa era un faro en medio de la oscuridad más densa. Cuando los médicos anunciaron que no existían más opciones terapéuticas y que lo más humano era llevar a Victoria a casa para hacer hermosos sus últimos días, ella escuchó la conversación desde su cama con una serenidad que dejó a todos sin palabras. No lloró, no protestó. Ahí simplemente esperó a que sus padres terminaran de hablar con los doctores y entonces formuló su petición con voz tranquila y decidida. Quiero ir al concierto de Juan Gabriel. Quiero cantar Hasta que te conocí una última vez. Eso es lo único que necesito. Roberto y Elena se miraron con los ojos llenos de lágrimas. No había nada que pudieran negarle. Los médicos respaldaron completamente la decisión de la familia, argumentando con convicción que en ese punto del camino, la alegría y la plenitud emocional importaban infinitamente más que cualquier precaución médica adicional. Le organizaron un equipo de soporte portátil para que pudiera asistir con la mayor comodidad posible. Esa noche, mientras ayudaban a Victoria a elegir qué ponerse para el concierto, ella insistió en usar su camiseta favorita de Juan Gabriel, aunque le quedara enorme. «Me la pongo porque así parece que él me abraza», dijo con una lógica infantil que partió el corazón de sus padres en 1000 pedazos. Elena la ayudó a amarrarse el pañuelo de colores en la cabeza con un moño coqueto, y Victoria se miró al espejo y sonrió satisfecha. Estaba lista para la noche más importante de su corta vida. 2 horas antes de que comenzara el concierto, Roberto y Elena llegaron temprano al Auditorio Nacional, acompañando a Victoria y a su pequeño equipo médico portátil. Mientras Victoria descansaba recostada en el asiento trasero del automóvil junto a su abuela materna, Roberto se acercó con paso nervioso a un supervisor de seguridad apostado en la entrada principal del recinto. Con la voz entrecortada, le explicó la situación completa de su hija, cómo había estado batallando contra la leucemia durante 3 años interminables, cómo los médicos le habían dado apenas semanas de vida, y cómo su único deseo en el mundo era cantar junto a Juan Gabriel aquella canción que la había acompañado en los momentos más oscuros de su enfermedad. El supervisor, un hombre llamado Héctor, que tenía hijos de edad similar a la de Victoria, sintió un nudo enorme formarse en su garganta mientras escuchaba cada palabra. Sus ojos se humedecieron casi sin que pudiera evitarlo. «Voy a asegurarme de que alguien del equipo de producción esté enterado de esto», prometió Héctor con una voz firme, cargada de emoción genuina. «Pero debo ser honesto con usted. No puedo garantizarle nada porque Juan Gabriel tiene un programa de show muy estructurado y ensayado». No, Roberto asintió con comprensión. No esperaba milagros, o eso creía en ese momento. Solo pedía que lo intentaran, que la historia de su hija llegara a los oídos correctos. A veces eso es suficiente para cambiar el rumbo de una noche entera. Héctor cumplió su palabra con una diligencia que Roberto nunca olvidaría. Buscó al director de producción del evento entre bastidores y le transmitió la historia de Victoria con todos los detalles que Roberto le había compartido. El director de producción, un hombre experimentado que había trabajado en cientos de eventos musicales a lo largo de su carrera,
Quedó profundamente conmovido al escuchar el relato. Sin dudarlo un instante, tomó una hoja de papel y redactó una nota breve pero precisa para Juan Gabriel. Y en ella explicaba que en la tercera fila del auditorio había una niña de 10 años llamada Victoria, que llevaba 3 años luchando contra una leucemia terminal, que los médicos le habían dado semanas de vida y que su último deseo en este mundo era cantar junto a él la canción que la había mantenido con fuerzas durante toda su enfermedad. La nota llegó al camerino de Juan Gabriel unos minutos antes de que saliera al escenario. El artista la leyó en silencio, con la concentración de quien está a punto de salir ante miles de personas, pero que en ese momento solo puede pensar en una. Preguntó en cuál fila exactamente estaba sentada la niña y guardó esa información con cuidado en su memoria, como si fuera el dato más importante de toda la velada. Nadie en el equipo sabía con certeza si Juan Gabriel haría algo al respecto. Era un artista impredecible, guiado siempre por sus emociones más profundas. Esa noche, sus emociones tenían un nombre: Victoria. Durante la primera hora completa del espectáculo, mientras cantaba con toda su energía habitual y conectaba con el público de maneras que solo él sabía hacer, Juan Gabriel había estado buscando de manera discreta entre los rostros de la tercera fila, intentando identificar a Victoria entre los cientos de personas que lo miraban con adoración. Finalmente, durante la interpretación de Querida, la encontró. Era imposible no verla una vez que sabías dónde mirar. Una niña pequeña, con un pañuelo de colores brillantes en la cabeza, cantando con una intensidad y una entrega que contrastaban de manera conmovedora con la fragilidad evidente de su cuerpo. Estaba rodeada del amor protector de quienes la acompañaban, como si todos a su alrededor hubieran formado instintivamente un escudo humano a su alrededor. Juan Gabriel sintió algo apretarse con fuerza dentro de su pecho. Había ofrecido miles de conciertos a lo largo de su vida extraordinaria. Había cantado frente a millones de personas en los escenarios más grandes del mundo, pero algo en la imagen de esa niña, utilizando cada gramo de su energía limitada para cantar sus canciones, lo atravesó de una forma que no esperaba y que no podía ignorar. Tomó la decisión en una fracción de segundo, como siempre tomaba las decisiones más importantes de su vida artística, con el corazón, sin consultarlo con nadie, sin medir las consecuencias. Dejó de cantar en plena mitad de Querida y caminó lentamente hasta el borde del escenario. La música continuó sonando por 2 compases más antes de que los músicos notaran que algo inusual estaba ocurriendo y comenzaran a detenerse uno por uno, mirándose entre sí con expresiones de confusión y extrañeza. Los mariachis fueron los últimos en guardar silencio, hasta que el auditorio entero quedó envuelto en un silencio denso y desconcertante. 11,000 personas dejaron de cantar, de bailar y de moverse. Todas las miradas convergieron hacia Juan Gabriel, que permanecía de pie en el borde del escenario, con los ojos fijos en la tercera fila, con una expresión en el rostro que nadie en el público había visto antes en él. Una mezcla de ternura, determinación y algo que solo podría describirse como amor sin condiciones. Entonces habló. Su voz sonó clara, firme y profundamente tranquila, resonando por cada rincón del Auditorio Nacional. ¿Dónde está Victoria? El padre de Victoria se puso de pie de un salto, con las lágrimas ya corriendo libremente por su rostro, y levantó la mano señalando a su hija con un gesto que contenía toda la gratitud del mundo. Elena, la madre, llevó ambas manos a su boca para contener el sollozo que amenazaba con escaparse. Victoria miraba hacia el escenario, completamente paralizada,
sin poder procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Juan Gabriel sabía su nombre. La estaba buscando. 11.000 personas la estaban mirando a ella. El mundo entero parecía haberse detenido justo en ese instante para que ella pudiera existir plenamente en él. Juan Gabriel localizó la mano levantada del padre y dirigió su mirada directamente hacia el lugar donde Victoria estaba sentada. Al la señaló con el dedo índice extendido y le hizo un gesto claro e inconfundible para que se acercara al escenario, con una sonrisa cálida que le decía sin palabras que no había nada que temer, que todo estaba bien, que él la estaba esperando. El padre de Victoria la tomó con sumo cuidado en brazos, porque ella ya no contaba con las fuerzas suficientes para caminar largas distancias sin agotarse, y comenzó a abrirse paso entre las filas de asientos con pasos apresurados. La gente se apartaba de manera inmediata y espontánea en cuanto veía la fragilidad evidente de la niña que venía en brazos de su padre. Muchos tenían lágrimas en los ojos, otros se llevaban las manos al corazón, comprendiendo sin necesidad de explicaciones lo que estaba sucediendo frente a ellos. Los guardias de seguridad reaccionaron rápidamente y crearon un pasillo humano, guiando a Roberto y a Victoria desde su asiento hasta el frente del escenario, con una eficiencia y una delicadeza que demostraban que ellos también habían sido tocados por la historia. Cuando llegaron al borde del escenario, Juan Gabriel no esperó a que nadie le acercara a la niña. Se agachó desde las tablas del escenario, extendió sus brazos hacia Victoria y la levantó él mismo con un cuidado extraordinario, como si supiera exactamente cuánto pesaba ese momento y cuánta fragilidad contenía ese pequeño cuerpo. Juan Gabriel subió a Victoria al escenario con una delicadeza que el público observó en silencio reverente. La niña quedó de pie junto a él, pequeña y frágil bajo las luces brillantes del espectáculo más grande que había presenciado en su corta vida. Y las luces la iluminaban de una manera que a sus padres, desde abajo, les pareció casi sagrada. Juan Gabriel se arrodilló lentamente hasta quedar a su altura. Le tomó las dos manos entre las suyas con una gentileza infinita y le preguntó con una voz tan suave que apenas llegaba al micrófono: ¿Tú eres Victoria? Ella asintió en silencio, completamente abrumada por la emoción y la incredulidad. Las palabras se habían quedado atrapadas en algún lugar entre su corazón y su garganta. Y me dijeron que quieres cantar conmigo esta noche. ¿Es verdad eso? Victoria encontró su voz, pequeña pero sorprendentemente clara, para alguien que llevaba semanas luchando por respirar. Sí, quiero cantar Hasta que te conocí, porque esa canción me hizo sentir fuerte cuando estaba muy enferma. Cada vez que la escuchaba, ya yo sentía que podía seguir adelante un día más. Juan Gabriel sintió las lágrimas pugnando por brotar de sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo visible. Comprendió en ese instante que necesitaba ser fuerte por ella, que su rol esa noche no era llorar, sino sostener. Se puso de pie, la condujo suavemente hasta el micrófono central y se dirigió a su banda con voz firme. Vamos a tocar Hasta que te conocí, pero más suave, más lento, porque esta noche Victoria va a cantar conmigo. Antes de que comenzaran los primeros acordes, Juan Gabriel se giró hacia el público y habló con la voz ligeramente temblorosa de quien está tratando de contener algo demasiado grande para caber en el pecho. Les explicó con sencillez quién era Victoria, cuántos años tenía, a cuánto tiempo llevaba luchando contra la leucemia y lo que significaba esa noche para ella y para su familia. Les pidió que cantaran, pero que lo hicieran con amor, no con la euforia habitual de un concierto multitudinario,
sino con la ternura que se reserva para los momentos que importan de verdad. El Auditorio Nacional guardó una quietud casi imposible de creer para un recinto con 11.000 personas adentro. Juan Gabriel le entregó su micrófono inalámbrico a Victoria, colocó su brazo con suavidad alrededor de sus hombros para sostenerla físicamente y emocionalmente, y le guiñó un ojo con una complicidad que hizo sonreír a la niña de una manera que sus padres, desde abajo, jamás olvidarían. ¿Lista?, le preguntó en voz baja. «Lista», respondió Victoria. 1, 2, 3. Los primeros acordes comenzaron a sonar, pero con un arreglo completamente diferente al original. Más lento, más íntimo, casi como una canción de cuna, interpretada en el escenario más grande de México. Cada nota parecía elegida con cuidado para envolver a Victoria en algo cálido y protector. La voz de Victoria se unió a la de Juan Gabriel. Era débil, se quebraba en algunos pasajes, pero estaba absolutamente colmada de una pasión que llenó cada centímetro del auditorio. Entonces sucedió algo que ninguno de los 11.000 presentes esperaba, y que ninguno de ellos olvidaría mientras viviera. El público comenzó a cantar también, pero no con la energía desbordante y festiva que caracterizaba los conciertos de Juan Gabriel. Lo hicieron con una suavidad casi reverente, con una ternura colectiva que transformó el auditorio entero en algo parecido a un abrazo gigante. 11.000 voces se unieron de manera espontánea y armoniosa, como si todos hubieran ensayado juntos ese momento sin saberlo. No había gritos, no había euforia, no había el tipo de emoción ruidosa que llena los estadios. Solo había amor, un amor limpio, poderoso y silencioso que flotaba en el aire como algo tangible. Roberto y Elena, desde sus asientos en la tercera fila, se tomaron de las manos sin decirse nada. No había palabras en ningún idioma que fueran adecuadas para ese instante. Elena apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y lloró sin hacer ruido, mirando a su hija de 10 años cantar en el escenario del Auditorio Nacional junto al artista más querido de México. Victoria cantaba con los ojos cerrados, apoyada levemente en el brazo de Juan Gabriel. Era entregada por completo a cada palabra de la canción que había sido su compañera fiel en los momentos más oscuros. Su voz temblaba, pero su expresión era de una paz absoluta. Era la imagen de alguien que ha llegado exactamente al lugar donde necesitaba estar. Cuando los últimos acordes de «Hasta que te conocí» se desvanecieron en el aire del auditorio, hubo un segundo de silencio total antes de que el público entero estallara en una ovación que hizo vibrar las paredes del recinto. Pero incluso en ese aplauso había algo diferente a los aplausos habituales. Era más emotivo, más agradecido, como si 11.000 personas estuvieran aplaudiendo no solo una canción, sino algo mucho más profundo y difícil de nombrar. Juan Gabriel abrazó a Victoria con una delicadeza extrema, envolviéndola en sus brazos, como si quisiera protegerla de todo lo que pudiera hacerle daño en el mundo. La sostuvo así, durante unos segundos largos, mientras la niña hundía su rostro en el hombro brillante de su traje. Luego se inclinó y le susurró algo al oído que nadie más pudo escuchar. Sea lo que fuera lo que le dijo, hizo que Victoria sonriera con la sonrisa más grande y luminosa que sus padres le habían visto en años. Una sonrisa que llegaba hasta los ojos y que transformaba completamente su rostro pequeño y pálido en algo que irradiaba luz propia. Juan Gabriel se incorporó, sostuvo a Victoria de la mano y se dirigió al micrófono principal para hablarle al público con la voz cargada de emoción. Esta niña que tienen frente a ustedes esta noche me ha enseñado más sobre el valor. Es sobre la vida y sobre el amor a la música
de lo que yo he aprendido en 50 años de carrera. Que nadie salga de aquí esta noche sin llevarse esa lección. Antes de bajarla del escenario, Juan Gabriel le preguntó a Victoria en voz baja si quería quedarse un poco más, o si prefería regresar con sus papás. La niña no dudó ni un instante. Asintió con entusiasmo, señalando con la mirada el escenario y luego el auditorio entero, como diciendo que no quería perderse absolutamente nada de lo que quedaba de esa noche mágica. Juan Gabriel soltó una carcajada genuina y cálida que el micrófono capturó y distribuyó por todo el recinto, arrancando risas y aplausos del público. «Se queda», anunció al auditorio, y la gente respondió con otra ovación. El equipo de producción improvisó de inmediato una solución. Colocaron una silla especial justo al lado del escenario, en un lugar privilegiado, desde donde Victoria pudiera ver todo el espectáculo sin perderse ningún detalle, cómoda y protegida. Le pusieron una pequeña mesita al lado con agua y le aseguraron que su equipo médico estaría al alcance en todo momento. Victoria se instaló en esa silla como una reina en su trono. Desde ahí presenció el resto del concierto con los ojos abiertos de par en par, cantando cada canción que conocía, aplaudiendo con las pocas fuerzas que le quedaban, riendo con los comentarios del artista al público. Sus padres observaban desde la tercera fila, sin poder creer que aquella niña, que 2 semanas antes apenas podía incorporarse de la cama, estuviera irradiando tanta vida y tanta alegría en ese momento. Y el concierto continuó durante otra hora y media más. Juan Gabriel siguió su repertorio habitual, pero algo había cambiado de manera sutil e irreversible en el ambiente del Auditorio Nacional esa noche. La presencia de Victoria en aquella silla al costado del escenario era un recordatorio silencioso pero poderoso de por qué la música existe, de qué es lo que hace en realidad cuando llega a las personas que más la necesitan. En varias ocasiones durante el resto del espectáculo, Juan Gabriel dirigió su mirada hacia donde estaba Victoria y le dedicaba un gesto, una sonrisa, un guiño. Y cada vez que lo hacía, el público que lo notaba respondía con murmullos de ternura y aplausos suaves. Era como si todos hubieran adoptado a Victoria como parte de la familia esa noche. Cerca del final del show, Juan Gabriel cantó una versión extendida de Amor Eterno, la canción dedicada a quienes ya no están, pero permanecen en el corazón. Y aunque la canción hablaba de ausencia, esa noche sonó diferente. Sonó como una promesa de que ciertos momentos y ciertas personas permanecen para siempre, independientemente de lo que el tiempo decida. Victoria la cantó completa desde su silla, con los ojos cerrados y la mano derecha sobre el pecho, como guardando la melodía adentro para siempre. Sus padres observaban desde lejos y se prometían mutuamente, sin decirlo en voz alta, que harían todo lo que estuviera en su poder para que Victoria tuviera más noches como esa. Al final de la noche, cuando las luces del auditorio comenzaron a encenderse lentamente y el público empezaba a dispersarse entre abrazos y comentarios emocionados, y a los padres de Victoria se acercaron al costado del escenario para recogerla. La encontraron radiante, con una energía y una vitalidad que los dejó sin palabras, porque era una energía que no habían visto en ella en muchos meses, quizás en más de un año. Sus mejillas tenían un color que no era el de la fiebre ni el del esfuerzo. Era el color de la felicidad genuina. Sus ojos brillaban con una luz que no era el reflejo de las luces del escenario, sino algo que venía desde adentro. Elena la abrazó con cuidado y la sintió más liviana y más pesada al mismo tiempo, más frágil en el cuerpo, pero más sólida en el espíritu. Antes de que pudieran retirarse, Juan Gabriel se acercó una vez más.
ya sin el micrófono, ya sin el personaje del artista, simplemente como el hombre que era. Se agachó frente a Victoria. Él la miró a los ojos con una intensidad tranquila y le dijo con voz pausada y sincera: Victoria, tú me enseñaste esta noche que la música no me pertenece a mí. La música es de todos, y es especialmente de quienes más la necesitan para seguir adelante. Victoria lo miró por un momento largo. Luego extendió los brazos y lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba en ese cuerpo pequeño y batallador. Gracias por hacer realidad mis sueños, le dijo al oído. El regreso a casa esa noche fue diferente a todos los regresos anteriores. El automóvil avanzaba en silencio por las calles de la Ciudad de México, pero no era el silencio pesado y agotado de las noches de hospital. Era el silencio liviano y lleno de los que acaban de vivir algo que saben que no volverá a repetirse de la misma manera. Y Victoria se quedó dormida en el asiento trasero del coche antes de que llegaran a la autopista, con una expresión de paz absoluta en el rostro. Su respiración era suave y regular, acompañada por el suave silbido del oxígeno que aún necesitaba. Roberto conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Elena, y ninguno de los dos habló durante kilómetros. No había nada que decir que no empequeñeciera lo que habían vivido. Cuando llegaron a casa y acostaron a Victoria en su cama con los cuidados habituales, Elena se quedó sentada a su lado durante un largo rato, mirándola dormir. Pensó en los 3 años que habían pasado entre hospitales y consultorios, en las noches que había creído que no llegarían hasta la mañana, en las veces que había rezado sin saber muy bien a quién, pero rezado igual, y con la desesperación de quien no tiene más recursos que la esperanza. Y pensó que si Victoria debía irse pronto, al menos se iría habiendo vivido esa noche. Al menos se iría habiendo cantado en el Auditorio Nacional, junto a Juan Gabriel, rodeada de 11,000 personas que la habían amado sin conocerla. Los días que siguieron al concierto transcurrieron con una calma diferente en la familia Ramírez. Victoria dormía más y hablaba menos, pero cuando hablaba, hablaba del concierto. Recordaba cada detalle con una precisión asombrosa. El color exacto del traje de Juan Gabriel, el olor del escenario, la textura del micrófono en su mano, la sensación del brazo del artista sobre sus hombros mientras cantaban juntos. ¿Fue real?, le preguntó a su madre una mañana, y con esa mezcla de duda y maravilla que tienen los niños cuando algo bueno supera todo lo que eran capaces de imaginar. Fue completamente real, le respondió Elena, mostrándole las fotos que Roberto había logrado tomar desde la tercera fila con su cámara desechable. Fotos borrosas, ligeramente movidas por la emoción del momento, pero inconfundibles. Victoria en el escenario, Victoria con el micrófono, Victoria abrazando a Juan Gabriel bajo las luces del Auditorio Nacional. Victoria las miró durante mucho tiempo, en silencio, pasando de una a otra con dedos cuidadosos. Luego las guardó debajo de su almohada, como se guardan los tesoros que no se pueden perder. En esos días hubo algo más que Roberto y Elena notaron, pero no se atrevieron a mencionar en voz alta, por temor de que nombrarlo lo deshiciera. Victoria comía un poco más. Y dormía con menos agitación. Las crisis nocturnas eran menos frecuentes. Era sutil. Era posiblemente insignificante desde el punto de vista médico, pero era diferente. Y diferente, en ese momento, era todo. Una semana después del concierto, llegó la fecha del control médico de rutina que los doctores habían programado para monitorear el avance de la enfermedad. Roberto y Elena llevaron a Victoria al hospital con la misma resignación tranquila con la que habían aprendido a enfrentar cada visita médica, preparados para escuchar noticias difíciles, armados con la certeza
de que harían todo lo posible por mantener a su hija cómoda y feliz. La doctora que llevaba el caso de Victoria desde el principio, la doctora Montserrat Villanueva, examinó los resultados de los análisis con una expresión que Roberto no supo descifrar de inmediato. No era la expresión que ponía cuando las noticias eran malas, pero tampoco era la expresión habitual. Era algo diferente, algo que la doctora parecía estar procesando mientras miraba los números en el papel. ¿Pasa algo?, preguntó Elena desde su silla, con el corazón acelerado. La doctora Villanueva levantó la vista de los papeles y los miró a ambos durante un momento antes de responder. Los marcadores han mejorado respecto a la última vez, dijo con cuidado, eligiendo cada palabra. No de manera dramática, pero sí de forma perceptible. Es una variación que no esperábamos ver en esta etapa. Roberto y Elena se miraron sin saber qué hacer con esa información. Habían aprendido a no construir castillos sobre datos médicos, habían sido heridos demasiadas veces por esperanzas que luego se derrumbaban. Pero algo en el tono de la doctora esa tarde era diferente a todas las tardes anteriores. La doctora Villanueva solicitó análisis adicionales para confirmar lo que estaba viendo. Durante la semana de espera, la vida en casa de los Ramírez continuó con su ritmo cuidadoso y cotidiano. Victoria seguía escuchando a Juan Gabriel todos los días, con una devoción que ahora tenía una dimensión completamente nueva. Ya no era solo la voz que la acompañaba en la oscuridad, era la voz de alguien que había bajado de un escenario para buscarla a ella entre 11,000 personas. Cuando llegaron los resultados de los análisis complementarios, la doctora Villanueva llamó a Roberto y Elena a su consultorio. Los recibió de pie, lo cual era inusual, y su expresión esta vez no dejaba lugar a dudas. No sé cómo explicar esto desde el punto de vista médico. Ya comenzó diciendo, y les voy a ser completamente honesta. No tengo una explicación satisfactoria, pero los resultados son claros. Los números habían mejorado de manera significativa. Las células cancerosas habían disminuido su actividad de forma que los parámetros no proyectaban. El cuerpo de Victoria estaba respondiendo de una manera que no encajaba con ningún pronóstico previo. ¿Qué significa eso?, preguntó Roberto con voz contenida. Significa que vamos a continuar monitoreando muy de cerca. Significa que no puedo decirles que el peligro ha pasado, pero también significa que algo está ocurriendo en el organismo de Victoria que merece que sigamos prestando atención, respondió la doctora. Y por primera vez en meses no había en su voz el peso de la despedida. Y las semanas siguientes fueron un periodo extraño y esperanzador en el que Roberto y Elena aprendieron a habitar la incertidumbre de una manera diferente. Ya no era la incertidumbre oscura que presagiaba el final, sino una incertidumbre abierta, porosa, que dejaba pasar la luz por sus grietas. Victoria no sabía nada de los análisis ni de las conversaciones médicas. Sus padres habían decidido protegerla de esos vaivenes y simplemente dejarla vivir con la mayor plenitud posible cada día que llegara. Y Victoria vivía. Vivía con una intensidad y una alegría que desconcertaba y maravillaba a todos los que la rodeaban. Había retomado algunos de sus hábitos previos a la enfermedad, con una energía moderada pero constante. Dibujaba en su cuaderno favorito. Jugaba con su gato naranja llamado Naranja, con una originalidad para los nombres que siempre había divertido a sus padres, y pedía que le leyeran en voz alta antes de dormir. Pero sobre todo, cantaba. Cantaba sola en su cuarto, cantaba con su abuela en la cocina, cantaba en voz baja mientras miraba por la ventana el pequeño jardín de la casa. Cantaba Hasta que te conocí con una convicción renovada, como si la canción hubiera ganado un significado adicional que solo ella podía entender completamente.
Un día, mientras la escuchaba desde el pasillo, Elena se preguntó si la música podía sanar de verdad. No metafóricamente, no en el sentido poético en que todo el mundo lo decía, sino de verdad, de manera concreta y medible. Se lo preguntó en serio, y no encontró una respuesta clara, pero tampoco encontró una razón convincente para creer que no. 3 meses después de aquella noche en el Auditorio Nacional, la doctora Villanueva citó a la familia Ramírez con una urgencia inusual que Roberto y Elena interpretaron de maneras opuestas durante las horas de espera. Él con cautela esperanzada, ella con el miedo antiguo que nunca terminaba de irse del todo. La doctora los recibió con una expresión que esta vez no dejaba lugar a interpretaciones. Había algo en sus ojos que Roberto y Elena no habían visto desde el día en que recibieron el primer diagnóstico, pero al revés. No era la gravedad de quien entrega una sentencia, sino la luminosidad de quien anuncia algo que desafía lo que creía saber. Victoria está en remisión completa, dijo. 3 palabras. Y 3 palabras que Roberto y Elena habían dejado de creer posibles semanas atrás, cuando los médicos les habían dicho que todas las opciones se habían agotado. 3 palabras que ahora flotaban en el consultorio como algo demasiado frágil para tocarlo sin cuidado. Elena comenzó a llorar antes de que su mente terminara de procesar el significado de lo que había escuchado. Roberto se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando a la doctora como si necesitara que se lo repitiera para poder creerlo. ¿Remisión completa?, preguntó. Completa, confirmó la doctora Villanueva. No hay rastros activos de la enfermedad en los análisis más recientes. Vamos a continuar con monitoreos frecuentes, porque en esta condición la vigilancia es fundamental. Pero lo que tenemos hoy es remisión completa. La noticia llegó a Victoria de una manera cuidadosamente preparada por sus padres y su equipo médico. Le explicaron con palabras sencillas y apropiadas para su edad que su cuerpo había hecho algo extraordinario. Había encontrado la manera de ganarle la batalla a la enfermedad cuando nadie lo esperaba. Victoria escuchó la explicación con la misma seriedad con que había escuchado todas las noticias difíciles a lo largo de 3 años. Cuando sus padres terminaron de hablar, guardó silencio por un momento. Luego preguntó, ¿eso significa que me voy a quedar? Sí, respondió Elena con voz rota. Eso significa que te vas a quedar. Victoria asintió con una dignidad pequeña y enorme al mismo tiempo. Luego dijo algo que sus padres repetirían durante años, en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada momento importante que llegara después. Yo sabía que Juan Gabriel me iba a curar. Sus padres sonrieron entre las lágrimas, sin intentar corregirla ni matizar su lógica infantil y absoluta. Quizás no había nada que corregir. Quizás la medicina y la magia no eran categorías tan separadas como los adultos se empeñaban en creer. Quizás lo que había ocurrido en el Auditorio Nacional esa noche de agosto había activado en el cuerpo de Victoria algo que los tratamientos solos no habían podido despertar. Una voluntad de quedarse, una razón poderosa y luminosa para seguir luchando desde adentro. La recuperación de Victoria no fue instantánea ni sencilla. La remisión era un punto de partida, no una línea de llegada. Y los meses que siguieron estuvieron llenos de controles, análisis, de cuidados y una reconstrucción gradual de la normalidad que la familia había dejado de conocer hacía tanto tiempo que casi habían olvidado cómo era. Pero Victoria creció. Creció con la lentitud de los niños que han debido gastar energía en sobrevivir antes de poder gastarla en vivir. Pero creció con una solidez y una profundidad que sorprendía a todos los que la conocían. Era una niña diferente de otras niñas de su edad,
no por lo que le faltaba, sino por lo que tenía de más, una comprensión instintiva del valor del tiempo, una gratitud que no era performativa, sino genuina, y una conexión con la música de Juan Gabriel que permanecería intacta para siempre. En la escuela, cuando volvió con la energía suficiente para asistir de manera regular, ni sus compañeros la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto que Victoria nunca buscó y que llevaba con naturalidad. No le gustaba hablar de su enfermedad, pero tampoco la escondía. Cuando alguien le preguntaba, respondía con honestidad y sin drama. Estuve muy enferma, pero me quedé. Su maestra de primaria, una mujer llamada Sofía que había seguido el caso de Victoria desde lejos con el corazón apretado, recordaba el día en que la niña regresó al salón de clases. Entró por esa puerta, contaría años después, y todo el salón se puso de pie sin que nadie se lo pidiera. Los años de la adolescencia llegaron para Victoria con todos sus desafíos habituales, pero también con una claridad poco común sobre quién era y hacia dónde quería ir. Mientras sus compañeros exploraban identidades y probaban caminos con la libertad incierta de los que no saben aún lo que quieren, Victoria lo sabía con una certeza que venía de muy adentro. Quería ser médica. Más específicamente, quería ser oncóloga pediátrica. Quería ser la persona que estuviera del otro lado de esa conversación difícil con los padres de un niño enfermo, pero también quería ser la persona que encontrara maneras de hacer hermoso el camino, independientemente de hacia dónde llevara. La enfermera Carmen, aquella mujer que había puesto música en la sala de tratamientos cuando Victoria tenía 7 años, se había convertido en un personaje fundamental en su historia. Victoria la buscó años después, cuando ya era adolescente, para decirle algo que había llevado guardado durante mucho tiempo. La encontró en el mismo hospital, en la misma ala pediátrica, con el mismo uniforme azul y la misma sonrisa que Victoria recordaba perfectamente. Le contó todo, la historia del concierto, la remisión, los años de recuperación. Carmen la escuchó con los ojos llenos de lágrimas. «Yo solo puse una canción», dijo Carmen. «No», le respondió Victoria. «Tú me diste una razón para seguir escuchando. Eso es todo lo que necesitaba». Victoria ingresó a la Facultad de Medicina con las calificaciones más altas de su generación en el examen de admisión. Sus padres la llevaron el primer día con la misma mezcla de orgullo y vértigo que experimentan todos los padres en ese momento, pero multiplicado por todo lo que habían vivido juntos para llegar hasta ahí. Roberto guardó en el bolsillo de su saco, ese día, a una de las fotos borrosas tomadas con la cámara desechable en el concierto del Auditorio Nacional. La foto en la que Victoria aparecía en el escenario con el micrófono de Juan Gabriel en la mano. La guardó como un amuleto, como un recordatorio de que los imposibles tienen a veces la costumbre de volverse posibles de la manera más inesperada. Los años de la carrera fueron intensos y exigentes, como lo son para todos los que eligen ese camino, pero Victoria los atravesó con una motivación que no dependía del reconocimiento externo ni del miedo al fracaso. Dependía de algo que había aprendido desde adentro, en una cama de hospital, escuchando una canción en repetición, que hay personas que necesitan que alguien esté ahí, y que ese alguien puede ser uno. Sus profesores la describían como una estudiante brillante, pero sobre todo, como alguien con una capacidad inusual para conectar con los pacientes. No solo les explica el diagnóstico, comentó uno de sus tutores durante las prácticas clínicas. Les habla como si supiera exactamente lo que sienten por dentro, porque lo sabe. Durante sus años de residencia en oncología pediátrica, Victoria desarrolló una práctica que sus colegas miraban al principio con escepticismo benévolo y que con el tiempo
se convirtió en una de las cosas más comentadas de su forma de ejercer la medicina. Ponía música en las salas de tratamiento, no de manera aleatoria ni decorativa. Lo hacía con una intención específica, adaptada a cada paciente. Conversaba con los niños y sus familias sobre qué tipo de música les gustaba, qué canciones los hacían sentir fuertes, cuáles los tranquilizaban, cuáles los hacían reír. Y luego construía, Anne junto con ellos, una especie de paisaje sonoro personalizado para acompañar los momentos más difíciles del tratamiento. La música no cura el cáncer, le explicaba a sus colegas cuando le preguntaban, pero hace que el cuerpo esté en un estado diferente mientras recibe el tratamiento. Reduce el estrés, mejora el ánimo, activa sistemas que tienen más influencia de la que creemos sobre cómo responde el organismo, y además, le da al paciente algo que en ese momento vale oro, la sensación de que tiene cierto control sobre su propia experiencia. Algunos colegas la escuchaban con curiosidad académica, otros con cierto desdén, pero los resultados de sus pacientes hablaban con una consistencia que era difícil de ignorar del todo, aunque tampoco era fácil de explicar con los parámetros habituales de la medicina basada en evidencia. Un día, durante su tercer año de residencia, Victoria tuvo a su cargo a un paciente que la detuvo en seco cuando entró a su habitación. Era un niño de 8 años llamado Mateo, con leucemia linfoblástica aguda, que llevaba 3 meses en tratamiento y que atravesaba uno de los periodos más difíciles de su proceso. No hablaba con los médicos, no hablaba con las enfermeras, apenas hablaba con sus padres. Se había encerrado en un mutismo defensivo que todos interpretaban como depresión reactiva y que había complicado significativamente la adherencia al tratamiento. Victoria entró a su habitación, lo saludó brevemente y se sentó en la silla al lado de su cama sin intentar entablar conversación. Sacó su teléfono, conectó unos pequeños parlantes portátiles que siempre llevaba consigo y empezó a reproducir música suavemente. No dijo nada, y solo dejó que la música ocupara el espacio. Al tercer día de hacer lo mismo, Mateo preguntó sin mirarla, ¿qué canción es esa? Era Hasta que te conocí. Victoria sonrió y le contó su historia. No toda, no de golpe, sino poco a poco, en los días siguientes, como quien va entregando piezas de un rompecabezas para que el otro las vaya armando a su propio ritmo. Le contó del hospital, de la enfermera Carmen, del concierto, del escenario, y Mateo fue abriendo, lentamente, como se abren las ventanas de una casa que ha permanecido cerrada demasiado tiempo. Mateo terminó su tratamiento con éxito 18 meses después. En la última sesión, le pidió a Victoria que pusiera Hasta que te conocí mientras recibía la última dosis. Y cuando la canción terminó, ya dijo algo que Victoria anotó en su libreta de apuntes clínicos, aunque sabía que no era exactamente el tipo de observación que pertenecía ahí. Esa canción me hizo sentir que podía. Victoria leyó esa frase muchas veces en los días y semanas siguientes. La leyó y pensó en sí misma a los 7 años, diciéndoles a sus padres exactamente lo mismo con otras palabras. Pensó en la cadena invisible que conectaba a la enfermera Carmen con ella, y a ella con Mateo, y a Mateo, con quién sabe cuántos pacientes futuros que recibirían esa música sin saber de dónde venía ni cuántas historias cargaba. Eso era lo que ella llamaba, en privado, y sin pretensiones académicas, la medicina del sentido. La convicción de que el cuerpo lucha mejor cuando tiene una razón que lo trasciende, a cuando hay algo más allá del diagnóstico y el pronóstico que le da una dirección a la voluntad de seguir. No era misticismo. Era, o al menos así lo entendía Victoria, la dimensión humana de la biología.
El reconocimiento de que los seres humanos no son solo cuerpos que enferman, sino historias que necesitan continuar, y que a veces lo que más necesita el sistema inmunológico es exactamente eso, una razón para creer que la historia vale la pena ser contada hasta el final. La historia de Victoria y Juan Gabriel comenzó a circular de manera orgánica entre los pasillos del hospital donde ella ejercía, primero en susurros, luego abiertamente. Los colegas que al principio veían su práctica musical con reserva empezaron a entender su origen y a mirarlo con ojos diferentes. Una tarde, a una madre que esperaba en el pasillo mientras su hijo recibía quimioterapia, detuvo a Victoria con una mano tímida en el brazo. «Usted es la doctora que cantó con Juan Gabriel, ¿verdad?», preguntó. Victoria sonrió con la misma sonrisa de siempre, sin poses ni distancias. «Sí», respondió simplemente. «Mi hijo también lo ama», dijo la madre. ¿Podría usted entrar y cantarle algo? Solo un momento. Los días que escucha su música son los días que come mejor y duerme sin pesadillas». Victoria entró a esa habitación esa tarde sin el estetoscopio, sin la tableta clínica, sin ninguna de las herramientas habituales de su oficio. Entró con su voz y con la canción que lo había cambiado todo en su propia vida. Y la cantó suavemente mientras el niño recibía su tratamiento con los ojos cerrados y una expresión que sus padres describieron después como la cara que pone cuando está bien, cuando no le duele nada. No estaba en ningún protocolo. No había evidencia clínica que lo respaldara de manera formal. Pero Victoria sabía, con la certeza de quien lo ha vivido desde adentro, que lo que hacía en ese cuarto importaba. Con el tiempo, Victoria comenzó a desarrollar un programa formal dentro del hospital que integraba la musicoterapia como componente complementario en el tratamiento de pacientes pediátricos oncológicos. Lo construyó con rigor, documentando casos, midiendo variables, buscando el lenguaje científico que le permitiera comunicar lo que había intuido toda su vida de una manera que pudiera ser evaluada, replicada y mejorada. Y trabajó con musicoterapeutas especializados, con psicólogos, con enfermeros. Incorporó a los padres y familiares en el proceso, porque había aprendido que la música funcionaba mejor cuando no era solo para el paciente, sino para el ecosistema humano que lo rodeaba. Una familia que canta junta, aunque sea desafinada y entre lágrimas, es una familia que conecta de una manera que ningún grupo de apoyo formal puede replicar exactamente. El programa comenzó modestamente, con recursos escasos y el escepticismo habitual de las instituciones ante lo que no encaja del todo en las categorías establecidas. Pero los resultados comenzaron a hablar. Pacientes con mejor adherencia al tratamiento, menores niveles de ansiedad medidos en escalas validadas, padres con mayor capacidad de sostener el proceso sin desmoronarse. No era una cura. Nunca pretendió serlo. Era un complemento, una dimensión adicional del cuidado que reconocía que los seres humanos necesitan más que medicina para sanar. Necesitan sentido, necesitan belleza, necesitan a veces una canción que les diga que el dolor tiene un después. Una tarde de noviembre, muchos años después de aquella noche, en el Auditorio Nacional, Victoria estaba terminando su turno en el hospital cuando una enfermera joven del área pediátrica la buscó con una expresión de incertidumbre en el rostro. «Doctora, hay una situación con un paciente que no sé muy bien cómo manejar», dijo. «Una niña de 9 años. Lleva días sin hablar, sin comer bien, sin cooperar con el tratamiento. Sus padres están desesperados». Victoria asintió y siguió a la enfermera por el pasillo conocido de memoria, ni ese pasillo que había recorrido de noche y de día durante años,
hasta que sus baldosas grises se habían vuelto tan familiares como el suelo de su propia casa. Antes de entrar a la habitación, la enfermera añadió algo más. Se llama Sofía. Y la única vez que hemos conseguido que responda fue cuando alguien puso música en la radio del pasillo. Sus padres dicen que en casa escuchaba canciones todo el día antes de enfermarse. Victoria se detuvo un momento frente a la puerta cerrada. Respiró profundo. Pensó en sí misma a los 7 años, en la enfermera Carmen, en el frío de la sala de tratamientos y en la primera vez que hasta que te conocí, había sonado como una promesa en ese lugar sin ventanas. Luego abrió la puerta, entró con su teléfono y sus pequeños parlantes, se sentó junto a la cama de Sofía y empezó a reproducir música suavemente. Ay, sin prisa, sin agenda, solo música y presencia. Sofía la miró desde debajo de las cobijas, con los mismos ojos grandes y desconfiados, con los que todos los niños que han sufrido demasiado miran a los adultos que se acercan. Victoria no intentó hablarle ni convencerla de nada. Solo dejó que la música hiciera lo que la medicina no podía hacer sola. Al cabo de 20 minutos, Sofía sacó la mano de debajo de las cobijas y la dejó sobre la sábana. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Victoria lo reconoció como lo que era. Una apertura, una grieta mínima en el muro que la niña había construido alrededor de sí misma para sobrevivir el miedo. Esa noche, antes de irse, Victoria le dijo a Sofía: «Yo también estuve enferma cuando era chica, y había una canción que me hacía sentir que podía seguir. ¿Sabes cuál era?». Sofía negó con la cabeza, con los ojos un poco menos cerrados que antes. «Mañana te la traigo», prometió Victoria. Al día siguiente, cuando entró a la habitación y empezó a sonar Hasta que te conocí, Sofía se incorporó levemente en la cama. Escuchó la canción entera en silencio. Y cuando terminó, hizo la misma pregunta que Mateo había hecho años atrás, que Victoria había hecho a los 7 años, que quizás todos los que esa canción ha tocado han hecho en algún momento. ¿Puedes ponerla otra vez? Sofía respondió bien al tratamiento. Meses después, cuando fue dada de alta, le entregó a Victoria un dibujo que había hecho en su cuaderno del hospital. 2 figuras de palitos en un escenario enorme, con una multitud de puntos alrededor. Debajo había escrito con letra de niña: «Para la doctora que canta. Gracias por la canción». Aún Victoria colgó ese dibujo en su consultorio, junto a otras cosas que los años habían ido acumulando en esa pared. Fotos de pacientes que habían salido adelante, tarjetas escritas a mano, pequeños objetos que los niños le habían dado como talismanes o como agradecimientos. Y en el centro de todo, enmarcada con un marco simple de madera, la foto borrosa del Auditorio Nacional. Victoria en el escenario, con el micrófono de Juan Gabriel en la mano. Sus colegas que entraban al consultorio invariablemente preguntaban por esa foto. Y Victoria invariablemente contaba la historia, no porque le gustara ser el centro de la atención, sino porque sentía que la historia pertenecía a todos, que era demasiado importante para guardársela. ¿Y realmente crees que esa noche tuvo algo que ver con tu recuperación? Le preguntó una vez un colega joven con el escepticismo razonable de alguien formado en la evidencia científica. Victoria consideró la pregunta un momento. «Creo que esa noche mi cuerpo recibió algo que necesitaba y que los análisis no podían medir», respondió. «Llámalo como quieras. Yo lo llamo amor. Y el amor, en mi experiencia, tiene efectos que todavía no sabemos cómo documentar del todo». Roberto y Elena Ramírez envejecieron rodeados de la plenitud que solo tienen los padres que vieron a su hijo atravesar lo peor y salir del otro lado. No como si nada hubiera ocurrido, sino transformados por ello de una manera que hizo a la familia entera más profunda,
más agradecida, más consciente del valor extraordinario de los días ordinarios. Roberto siguió guardando esa foto en su billetera durante décadas. La foto borrosa del concierto se había vuelto amarillenta con los años, con los bordes doblados por el uso y el tiempo. Cada vez que alguien le preguntaba qué era, la sacaba con una delicadeza que cualquiera hubiera reservado para algo mucho más frágil y valioso, y contaba la historia completa sin saltarse ningún detalle. Elena nunca volvió a escuchar hasta que te conocí sin llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Era un llanto que ella describía como el cuerpo recordando lo que estuvo a punto de perder y agradeciéndole al universo por lo que quedó. La abuela materna de Victoria, que había esperado en el auto esa noche, mientras Roberto hablaba con el supervisor de seguridad, vivió hasta los 92 años y repetía siempre que la noche del concierto había sido el momento más importante de su vida. Vi a mi nieta en ese escenario, y decía, y supe que no se iba a ir. No sé cómo lo supe, pero lo supe. La historia de Victoria llegó a oídos de varias personas a lo largo de los años de maneras distintas e inesperadas. Una periodista que hacía un reportaje sobre musicoterapia en oncología pediátrica la entrevistó para una revista médica, y el artículo generó una respuesta que ninguno de los dos esperaba. Cartas de familias de todo el país que contaban historias similares, que hablaban de canciones que habían sostenido a sus hijos en los momentos más oscuros, que preguntaban cómo podían incorporar esa dimensión al tratamiento de sus propios pacientes. Victoria respondió todas las cartas que pudo, y no con recetas ni protocolos, sino con lo que tenía, su historia y su convicción de que la música no era un lujo ni un complemento decorativo, sino una herramienta de cuidado tan legítima como cualquier otra, que simplemente requería más humildad científica de la que la medicina institucional estaba acostumbrada a practicar. Fue invitada a dar conferencias en congresos de oncología pediátrica. Subía al estrado con la misma naturalidad con que entraba a las habitaciones de los niños enfermos, sin grandilocuencia, con una claridad y una honestidad que desarmaban la distancia habitual entre el ponente y el auditorio. Empezaba siempre sus presentaciones de la misma manera, con una pregunta. ¿Alguien en esta sala tiene una canción que lo haya sostenido en un momento muy difícil? Siempre, sin excepción, y en la mayoría de las manos en el auditorio se levantaban. Bien, decía Victoria, eso es lo que estamos hablando hoy. Un año en el aniversario de aquella noche en el Auditorio Nacional, Victoria tenía la costumbre de hacer algo especial. No lo celebraba con fiestas, ni lo marcaba de manera pública. Lo celebraba entrando al hospital más temprano que de costumbre y recorriendo el ala pediátrica habitación por habitación, llevando su teléfono y sus parlantes, cantando para los niños que lo pedían y simplemente acompañando con música a los que preferían el silencio. Era su manera personal de cerrar el círculo, de recordar que todo lo que era y todo lo que hacía había comenzado en esa sala de tratamientos a los 7 años, cuando una enfermera llamada Carmen puso una canción y el mundo se reorganizó alrededor de una melodía. Y en ese día en particular, mientras recorría las habitaciones con su ritual anual, se detuvo en la puerta de un cuarto en el que acababan de ingresar a un paciente nuevo. Era una niña de 8 años que miraba el techo con la expresión vacía de quien acaba de recibir un diagnóstico que no entiende del todo, pero que sabe que va a cambiarlo todo. Sus padres estaban en la silla de al lado, tomados de las manos, con la rigidez silenciosa de quien está conteniendo algo demasiado grande para soltar en ese momento. Victoria entró, se presentó brevemente
y les preguntó a los tres si les molestaba que pusiera un poco de música. Los padres asintieron con gratitud. La niña no respondió, pero dejó de mirar el techo y giró la cabeza hacia los pequeños parlantes con una curiosidad automática que Victoria reconoció de inmediato. La música empezó a sonar suavemente en aquella habitación de hospital, y Victoria observó cómo la expresión de la niña cambiaba de manera casi imperceptible, pero inconfundible. Los hombros bajaban 1 milímetro. La mandíbula se aflojaba levemente. Los ojos, que habían estado fijos en el techo con una rigidez defensiva, comenzaban a moverse, a seguir el sonido, a responder. Era siempre lo mismo y siempre era nuevo. Victoria nunca se acostumbraba del todo a ese momento. Lo encontraba cada vez igual de extraordinario. El instante exacto en que la música atraviesa la armadura que el miedo construye alrededor del cuerpo y llega a algún lugar más adentro, más blando, más dispuesto a recibir. Los padres la miraban con una gratitud que todavía no tenía palabras, porque era demasiado reciente y demasiado abrumadora. Y Victoria les sonrió con la sonrisa que reservaba para esos momentos. No la sonrisa profesional del médico que tranquiliza, sino la sonrisa de alguien que genuinamente sabe lo que están viviendo, porque lo vivió desde el mismo lado de la cama. ¿Cómo se llama su hija?, preguntó Victoria. Valentina, respondió la madre. Victoria asintió. Luego se acercó a la cama, se agachó hasta quedar a la altura de la niña, la miró a los ojos y le dijo lo mismo que Juan Gabriel le había dicho a ella 20 y tantos años atrás, en un escenario lleno de luces. ¿Quieres que cantemos juntas? Valentina la miró durante un segundo largo y serio, con la gravedad de los niños que han aprendido a evaluar a los adultos con cuidado antes de decidir si confiarles algo. Luego asintió, con un movimiento pequeño, pero definitivo, y cantaron. No en un escenario con 11.000 personas, no bajo las luces del Auditorio Nacional, en una habitación de hospital con las paredes color crema y una ventana que daba a un patio interior. Pero cantaron con la misma clase de entrega, con la misma clase de necesidad, con la misma clase de amor que hace que una canción sea algo más que notas y palabras. Los padres de Valentina lloraron en silencio, tomados de las manos, mirando a su hija cantar con la doctora como si eso fuera lo más natural del mundo. La enfermera que pasó por el pasillo se detuvo un momento en la puerta y luego siguió caminando sin interrumpir, reconociendo lo que estaba viendo. Cuando la canción terminó, Valentina preguntó, ¿esa canción la pusieron para ti cuando estabas enferma? Sí, respondió Victoria. Me hizo sentir que podía seguir. Quizás puede hacer lo mismo por ti. Valentina consideró esto con seriedad. ¿Y seguiste?, preguntó. Aquí estoy, respondió Victoria. Valentina asintió lentamente, como archivando esa respuesta en algún lugar importante dentro de sí misma. Luego se recostó en la almohada con una expresión que sus padres, desde la silla, reconocieron con un alivio que casi los derrumbó. Era la expresión de alguien que ha decidido intentarlo. Victoria salió de esa habitación y caminó por el pasillo del hospital que conocía de memoria, bajo las luces fluorescentes que a estas alturas le parecían tan familiares como la luz del sol. Pensó en Juan Gabriel, como pensaba en él cada vez que vivía uno de esos momentos. Pensó en la noche del Auditorio Nacional, con la claridad con que se piensan las cosas que uno ha repasado tantas veces que ya no son recuerdos, sino algo parecido a la propia identidad. Pensó en la pregunta que él había hecho desde el escenario, deteniendo un concierto de 11.000 personas para buscar a una niña en la tercera fila. Pensó en lo que esa pregunta le había enseñado sobre el poder de ser visto, de ser nombrado, de ser buscado en medio de una multitud.
sobre lo que ocurre en el cuerpo y en el espíritu de una persona cuando alguien decide que ella importa lo suficiente para detenerlo todo. Eso era lo que ella intentaba hacer, a su escala y con sus herramientas, cada día en ese hospital. No detener conciertos, pero sí detenerse. Detenerse frente a la puerta de una habitación, entrar sin prisa, sentarse sin agenda. Y decirle a un niño con una canción y con presencia, aquí estoy, te estoy buscando, importas. Porque aquella noche en el Auditorio Nacional no había sido solo un concierto. Había sido una demostración de que el amor, cuando se ejerce con valentía y sin cálculos, puede cambiar el rumbo de una vida. Y Victoria lo sabía mejor que nadie, porque esa vida había sido la suya.